Es común asociar el vino con Francia, ya que el cultivo de vid se ha dado desde la llegada del antiguo Imperio Romano. Pero ¿sabías que la cerveza está inscrita dentro de su patrimonio cultural, gastronómico y paisajístico? Drinkers, preparen su cerveza favorita porque en este video les voy a platicar un poquito sobre la fascinante historia de la cerveza aquí en Francia. Para entender la historia de la cerveza en Francia, tenemos que retroceder mucho en el tiempo. Antes de que la Galia se convirtiera en territorio romano, los celtas que habitaban la región ya fermentaban cereales, creando una bebida que podríamos llamar la precursora de la cerveza. Todo cambió en el siglo II a.C., cuando los romanos llegaron a la Galia. Con ellos llegó el vino, que rápidamente se convirtió en la bebida favorita del imperio. Para los romanos la cerveza era cosa de bárbaros, un símbolo de salvajismo. Aún así, la cerveza nunca desapareció del todo, donde siguió siendo parte de la vida cotidiana, aunque nunca con el estatus del vino. Durante siglos, la cerveza se consideraba una bebida inferior, sobre todo en lugares conquistados por el Imperio Romano, como lo fue aquí en Francia. La historia de la cerveza francesa es más rica de lo que parece, pero es hasta la Edad Media donde la historia comienza a tener más saborcito. Fue en este periodo cuando la cerveza en Francia vivió una transformación clave, tanto en su producción como en su consumo. Los monasterios desempeñaron un papel fundamental en su perfeccionamiento y la introducción del lúpulo marcó un punto de inflexión en su evolución. San Armando de Maastricht recorrió Europa difundiendo el evangelio. Su legado lo convirtió en patrón de los cerveceros y comerciantes de vino, dejando una huella indeleble en la tradición cervecera de Francia. Durante la Revolución Francesa, la producción de cerveza trajo muchísimos cambios, ya que antes los monasterios tenían muchísimas tierras y no pagaban impuestos. Con la Revolución, obviamente, se abolieron los privilegios y se confiscaron tierras y muchos monasterios fueron destruidos. Esto marcó el fin de la producción cervecera monástica en Francia. Muchos monjes que habían sido los principales productores de cerveza huyeron a países vecinos como Bélgica, donde continuaron su legado. Aunque la cerveza había sido una bebida tradicionalmente vinculada a la iglesia, ahora comenzaba a ser símbolo de libertad e igualdad. Durante este periodo, cerveceros como Antoine-Joseph Santerre se destacaron. Además de ser un hábil cervecero, usó el brebaje como una herramienta política, distribuyendo cerveza de forma gratuita en los barrios de Saint-Antoine, un barrio clave en los levantamientos populares, lo que le permitió ganar popularidad y apoyo entre los revolucionarios. Fue un jugador activo en la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, y su participación no solo refleja su influencia como líder, sino también cómo la cerveza en tiempos de revolución fue utilizada para consolidar poder social. De alguna manera, la cerveza pasó a ser una de las herramientas más poderosas para alimentar tanto la revolución como la necesidad del pueblo, clave para la estabilidad política en esa época. Con la revolución industrial, la cerveza pasó por un proceso de masificación y eso hizo que se hiciera muchísimo más barata y más accesible la cerveza. Y aquí entra uno de nuestros personajes más importantes de la historia, Louis Pasteur. Louis Pasteur, motivado por su pasión por la ciencia y su deseo de mejorar la calidad de los productos en Francia, transformó la industria. A través de sus estudios sobre la fermentación, ayudó a los cerveceros a entender cómo las bacterias y microorganismos podrían contaminar el proceso y alterar la calidad de la cerveza. En 1876 publicó su obra Estudios sobre la cerveza, donde describió cómo controlar la fermentación y evitar la contaminación microbiana. Su trabajo permitió a los cerveceros mejorar la calidad y estabilidad de la cerveza. Y toda esta investigación se volvió cuestión de Estado porque Napoleón III financió esta investigación y así fue que Pasteur logró investigar sobre levaduras en el vino y la cerveza para que se conservara mejor y ganara ventaja ante las cervezas alemanas. En la Francia del siglo XX, tanto la cerveza como el vino jugaron roles significativos, especialmente durante la tumultuosa época de la Segunda Guerra Mundial. Antes del conflicto, el vino era la bebida alcohólica predominante, incluso esencial para las tropas francesas. Sin embargo, la ocupación alemana transformó esta percepción. Philippe Pétain, defensor del vino, llegó a culparlo de debilitar la moral de los soldados, y bajo su régimen se impusieron restricciones al alcohol. Mientras tanto, la industria cervecera francesa sufrió un duro golpe, con muchas cervecerías cerrando por la escasez de materias primas. A pesar de la industrialización que redujo el número de cervecerías, un renacimiento reciente ha devuelto el protagonismo a la cerveza artesanal. Venimos a un espacio al cual yo le tenía muchísima fe, pero bueno, cuestiones de marketing lo hacen muy bien los franceses, porque esta cervecería Brick House encuentras neipas, una pilsner que no es pilsner, o sea, vean el color, en aroma huele a basura, y tenía esperanza de que el movimiento cervecero aquí en Francia iba a estar interesante. Digo, hay que buscar otras opciones, pero realmente este lugar me decepcionó mucho. Venía a hablar cosas chidas del movimiento artesanal, pero definitivamente en París mejor que se dedique a los vinos. Pensando en que en
Ámsterdam y en Bélgica habíamos visto estilos experimentales. Verlos aquí en París fue completamente diferente. Sí, fue una decepción total porque estaba contaminado. Falta saborcillo aquí en París. Y en cuanto a cerveza, realmente no siento que valga mucho la pena. Hay otros espacios europeos a los que valdría dedicarle muchísimo tiempo, pero pues así es esto, hay que conocer para poder hablar. Espera. Es muy común asociar Francia con el vino, pero ¿sabías que la cerveza está inscrita como patrimonio cultural, gastronómico y paisajístico?